Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una semana de fuertes lluvias devastó gran parte de Honduras, país centroamericano que cada año se convierte víctima del cambio climático que provoca climas extremos que generan caos en una nación en la que el 74% de su población es pobre y que aún no se recupera de los embates de dos poderosos huracanes que dejaron inundaciones históricas. El actual temporal lluvioso en Honduras deja graves pérdidas al país, como la destrucción de la ya obsoleta red vial que de a poco sus tramos desaparecen debido a los derrumbes de montañas por la saturación de los suelos que continúan recibiendo importantes cantidades de agua que se trasladan a los afluentes de agua en las zonas altas y que al llegar a los ríos incrementan su caudal, desbordándose y ocasionando terribles inundaciones y muertes. Una de las tragedias más recientes sucedió en el sector de Cofradía Cortés, donde una niña falleció luego de que fuera arrastrada por una crecida. La zona norte revive la pesadilla de los huracanes Eta e Iota, especialmente el municipio de La Lima, por el desbordamiento del río Chamelecón, lo que obligó a más de 5,000 familias a evacuar sus viviendas y trasladarse a albergues habilitados por las autoridades, ya que según las proyecciones las precipitaciones seguirán descargando enormes cantidades de agua. La zozobra persiste en la población del Valle de Sula debido a que el río Ulúa reporta un aumento histórico en su nivel y por ello cientos de familias dejaron sus hogares e improvisadamente, como lo ocurrido hace casi 2 años, se ubicaron a la orilla de las diversas carreteras. El desbordamiento de los ríos también ya dejan pérdidas en la producción agrícola del país, como en las zonas bajas del Progreso Lloro, donde fincas bananeras sufren de inundaciones, al igual que en Olancho, donde varios sembradíos de maíz podrían perderse por el río Guayape. Por lo pronto, Santa Bárbara, Copán y varios municipios del Valle de Sula, hasta un sector de Tela Atlántida, está bajo alerta roja, mientras que en alerta amarilla estarán Colón, Comayagua, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Olancho, Valle y Lloro. Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Atlántida tienen alerta verde. Sin embargo, el actual temporal lluvioso que azota a Honduras podría intensificarse la próxima semana debido a las proyecciones que maneja la Comisión Permanente de Contingencias sobre la posible formación de un huracán en el Caribe y el cual estaría afectando indirectamente al país. Bueno, hay alerta roja por lluvias. Hace un momento estaba viendo que en algún sector, algunos ríos están bajando un poco, pero las autoridades de Copeco, ayer el expresidente Zelaya, que es asesor presidencial, estuvo con las autoridades del país y al habla con la presidenta para ver esta situación en Honduras sobre lo que están causando las lluvias, un desastre a nivel nacional. Voy a saludar aquí a mis queridos invitados de esta mañana, don Max Ayala, especialista en hidrología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Don Pedro es de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, don Pedro Barahona. Bienvenido, Pedro. Mucho gusto, bendiciones, éxitos para todos. Bien, comentarios inicialmente, don Max. Usted que es especialista en hidrología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, hay una alerta en todo el país, pero todos los años nos pasa esto. Aquí no llueve o llueve demasiado. ¿No, Max? Eso es parte de la naturaleza de Honduras, ¿verdad? Estamos en un momento de huracanes, estamos en la época lluviosa, más el pico de la época lluviosa. Y entonces estamos en ese momento, ¿verdad? Que nosotros no tenemos la obra de infraestructura para aprovechar y regular todo esto, ¿verdad? Tenemos planes, estamos llenos de planes en Honduras. Las partes reguladoras donde se tienen estudios, tienen identificado, donde se puede regular, se tiene identificado desde 1970 los lugares. Y se han venido solo haciendo estudios, actualizando estudios y no nos permite entonces avanzar al siguiente, que es la construcción y la prevención.
Entonces, cíclicamente vamos a seguir en esto, ¿verdad? El próximo año vamos a tener otra vez emergencias. A principios del año vamos a tener problemas de sequía en la parte del corredor seco de Honduras. Y así lo vamos a ir haciendo mientras no haya una gobernanza hídrica en el país. Pedro Copeco, ¿qué dice? Estamos dándole seguimiento, monitoreo a todo lo que es la parte de asistencia, la ayuda humanitaria, los trabajos de evaluación a través de las departamentales y regionales de Copeco. Todas las recomendaciones e indicaciones a través del comité también de alertas para lo que es la difusión, los informes o boletines también, que nos puedan generar lo que es conciencia, sobre todo también a las personas que puedan tomar acciones y decisiones acertadas. El tema de adrenalina o el impulso reactivo en el momento, pues lógicamente nos va a generar una incertidumbre que no sabemos qué pueda llegar a pasar. Es importante tomar todas las medidas de prevención, de precaución, ya hay antecedentes históricos, las personas están muy bien informadas a través de lo que son medios televisivos y radiales, la parte de difusión que se hace también con las redes y páginas oficiales de Copeco, así que el trabajo para que la responsabilidad o la seguridad pueda recaer en el país está en todos nosotros. Bien, quiero saludar a don Carlos Savillón. Don Carlos, bienvenido. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Gracias. También está Francisco Argeñal, director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de Copeco. La situación, Francisco, ¿cuál es? Muy buenas. Pues todavía tenemos pronóstico de lluvias para el día de hoy, especialmente para los departamentos fronterizos con El Salvador y también hacia el lado del Paraíso y Olancho, y gracias a Dios podríamos tener los mayores acumulados de precipitación debido a la confluencia y convergencia de vientos que tenemos y humedad, tanto del Pacífico como del Caribe en esas zonas del país. Va a seguir lloviendo, ¿cómo está? Vi que en algunos ríos ya están bajando, pero ¿cuál es la situación, el reporte que tiene Nacional? Bueno, el río Ulúa, a la altura de Chinda, ha presentado un descenso. Ayer las lluvias fueron bastante escasas, si lo podemos decir así, en la cuenca del río Ulúa, en la parte alta y media. Y eso pues se manifiesta con un nivel mucho menor a lo que se ha experimentado en los últimos 3 días. Eso va a repercutir lentamente en la parte del Valle de Sula, ya que, bueno, aquí tenemos a Max, que es experto en hidrología, que nos puede explicar más o menos cuánto tiempo podría tardar en bajar la crecida que tenemos ahí. Donde sí tuvimos más precipitaciones en la parte de Olancho, en la parte norte de Olancho, y el río Sico y el río Guayape, pues recibieron bastante aporte de lluvias, de precipitación, especialmente ayer por la mañana. Y en la parte sur, pues llovió poco también ayer. Sí, don Carlos, geógrafo, ¿cuál es la situación del país? No sé si se acuerda que hace tiempo hemos hablado, y con Dino Rieti y todo, de la vulnerabilidad de Honduras. Es que mire, Raúl, y a nuestro teleauditorio, hay que tomar en cuenta las características geográficas que tiene nuestro país. En primer lugar, destacar que Honduras tiene la particularidad de ser un país tropical, estar ubicado entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, lo convierte en un país tropical, y como tal entonces recibe mucha insolación a través de todo el año, y a esto le unimos el relieve que tenemos, relieve montañoso, un 70-80% montañas. La orientación de las montañas tiene que ver también cómo están orientadas las sierras que conforman en nuestro territorio. Luego estar bajo la influencia de la zona intertropical de convergencia, que en este momento es la que nos está trayendo ese montón de precipitación. Estar ubicado en la costa occidental del Mar Caribe, estamos bajo la influencia de una corriente marítima tibia, como lo es la corriente del Caribe, y obviamente que genera muchísima humedad. Y por el otro lado, el gran problema nuestro, que ya es histórico, cultural, es el hecho de que no respetamos las características que tiene nuestro territorio, y la gente se va a vivir a donde quiere y no donde debería.
estamos irrespetando por completo a la naturaleza, nos vamos a vivir a la orilla de los ríos, incluso nos construimos dentro del cauce de los ríos, nos vamos a vivir a las zonas de mayor inestabilidad, como lo estamos viendo en la falda del Picacho. Entonces creo que nosotros hemos vuelto vulnerable al país por no respetar las características geográficas que tiene nuestro territorio. Decimos que Honduras es vulnerable. Yo creo que la vulnerabilidad la creamos nosotros los humanos, al irnos a vivir a zonas donde no deberíamos estar ubicados. Entonces, se dice que Tegucigalpa es altamente vulnerable. ¿Cuáles son las zonas vulnerables de Tegucigalpa? Pues las zonas aquellas donde hay deslizamientos, la orilla de quebradas y ríos, y la gente que se ha ido a vivir allí, esa es la gente que está expuesta a estos eventos. Y el problema es que no aprendemos la lección. Todos los años, desde que yo tengo memoria, todos los años vemos estas situaciones, año con año. Y por más recomendaciones que se le dan a las autoridades, hay estudios. Ya con Dino Rieti lo hemos discutido. Aquí hay un montón de estudios en Tegucigalpa diciendo qué áreas son de alta vulnerabilidad, cuáles son de menor vulnerabilidad. Y sin embargo las autoridades municipales irrespetan y no siguen las recomendaciones que estos estudios han dado. Así que aquí los colegas pueden certificar eso, ¿verdad? Que han participado en estudios con JICA, con los italianos, con USAID, con la misma Universidad Nacional, con su Instituto de Ciencias de la Tierra, Copeco mismo, y sin embargo la gente vuelve otra vez, la sacan un año, pero el siguiente año está nuevamente en el mismo sitio, como que ya fuera un modo de vida que se han hecho, ¿verdad? Entonces, eso es lo más lamentable. Matt. Bueno, complementando lo que está diciendo, nosotros como país tenemos un problema estructural. Como lo veníamos diciendo, estamos llenos de estudios. También a veces tendemos mucho a la desinformación. A veces escuchamos o aparecen personas que son expertas en todo y entonces también van generando desinformación. Y conocedores de nada. Y conocedores de nada. Entonces eso empieza a generar problemas y le crean bastantes problemas a Copeco. Porque la delicadez de trabajar con los sistemas de alerta y emitir una alerta, entonces empieza a crear desconfianza y descontento de las personas. Porque emitir, digamos, en este caso, la alerta roja, la tienen que ser bien pensada, ¿verdad? Y la pensaron bien, porque si ellos emiten una alerta roja y no pasa nada, la siguiente alerta roja, la población no le va a hacer caso. Entonces, siempre hay que estar luchando con eso, con que las personas se escuchen con los canales, con los especialistas y la labor de buscar a los que saben y los que dominan el tema para poder trabajar de una manera más integral, más científica y más profesional. Entonces, eso es lo que nos va llevando a veces a tener los problemas o la vulnerabilidad que se va creando en las construcciones o en las expansiones de las ciudades, porque a veces no buscan al especialista, sino que buscan también a la persona o que habla más bonito o que cobra más barato. Entonces empiezan a tener, va creando todo ese problema que lo tiene todo Honduras, ¿verdad? Que construyen en lugares de riesgo, se van muy cerca a las orillas de los ríos, y entonces va sucediendo todo eso, ¿verdad? Y también en la parte gubernamental, que a veces no tiene la personal capacitado, entonces le llega cualquier trabajo, cualquier estudio, y ellos lo toman como bueno, porque no tienen el criterio ni el discernimiento para decir que si está bueno, si tiene errores, tiene fallas. Y entonces todo eso va creando entonces a nosotros una vulnerabilidad, ¿verdad? Porque nosotros ya, como lo dijo el geógrafo, estamos en una área donde somos susceptibles de huracanes. Honduras es tránsito obligado de la zona de huracanes, ¿verdad?
¿verdad? Y tenemos costas. Es el país de Centroamérica que mayor impacto de los ciclones tropicales de manera directa tiene climatológicamente en la historia. Así es, son más, creo que desde 1950 más de 50, 60 huracanes han pasado cerca o por dentro de Honduras, ¿verdad? Y muchos han seguido, digamos, la ruta que dio ETA y OTA, ya la habían dado otros huracanes, ¿verdad? Tenemos el GER, creo, en el 93, el FIFI, creo que el Félix, también tormentas tropicales, y entonces nosotros tenemos que aprender a convivir con esto, ¿verdad? Que es lo que llaman en gestión de riesgos la resiliencia, ¿verdad? Y la adaptación a los desastres naturales, ¿verdad? Es un trabajo muy fuerte y que lo tiene que llevar el gobierno y especialmente Copeco en eso. Fíjese en un detalle, Raúl, en esas vistas aéreas que estaba pasando. Poner esa vista aérea de nuevo, por favor. En el tema que yo siempre he insistido, mire ahí, toda esa es una zona de suelos agrícolas de primera y los estamos urbanizando, los estamos perdiendo a la urbanización. Honduras no tiene mucho suelo agrícola, tal vez un 15%. Cuando digo suelo agrícola, es suelo agrícola de primera que se puede tecnificar y todo. Pero mire ahí, en la parte de la izquierda se ve claramente la población no tiene problemas, pero la gente que se ha ido a vivir del lado hacia la parte más baja, esa es la que está inundada. Esa zona, por eso es que el año pasado que hablábamos con el arquitecto Dino Rieti en este programa, era que el gobierno de Honduras debe planificar e iniciar un proceso de relocalización de la población, porque no podemos seguir perdiendo las tierras agrícolas, las mejores del país que tenemos en el Valle de Sula, por ejemplo, y en el Valle de Laguán, no las podemos estar perdiendo por la urbanización. Y esto es algo que las generaciones futuras, ¿dónde van a poder cultivar sus alimentos? Dentro de 100, 200, 300 años, ¿dónde van si seguimos con este ritmo de urbanización? Entonces, esto es algo que seriamente el gobierno, y aquí están los amigos de Copeco, como Copeco, iniciativa que se debe llevar al gobierno, de que se tiene que hacer esto, parar todas estas urbanizaciones que se están comiendo los suelos agrícolas del país y relocalizar a esta gente para que no estemos todos los años con el mismo problema, ¿verdad? Eso es algo que ya se está considerando. Incluso recientemente participamos en una reunión convocada por la Comisión de Ambiente del Congreso Nacional con el diputado Montoya, donde discutíamos esto, la temática de la reglamentación ambiental precisamente, y la ley de ordenamiento territorial pasa por lo que dice nuestro amigo, y justamente partimos de eso, o sea, no podemos hacer gestión de riesgos si no tenemos una ley de ordenamiento territorial que se aplique. Tenemos la ley, pero no se está aplicando. Entonces necesitamos instancias que nos ayuden a hacer un ordenamiento territorial, a hacer un manejo integral de la cuenca y tomar algunas medidas de cánones, o lo podemos decir más bien de normas de construcción que nos permitan cada vez adaptarnos a estos impactos. Usted recuerda, en esa zona antes no se construían casas al nivel de planta. Así es. En esa zona se construían casas sobre polines. Entonces todo eso lo hemos ido perdiendo porque estamos considerando que las lluvias cada vez, como no pasaba hace tiempo, ya ahí no es zona inundable. Es algo que debemos de considerar, que el cambio climático nos está dejando algunos eventos extremos que nos producen lluvias de alta precipitación, de mucha intensidad en poco tiempo, que eso hace que prácticamente todo el agua se vaya por escorrentía hacia la quebrada y hacia el río. Y por otro lado, estamos deforestando. Entonces no tenemos sistemas de captación en la parte alta, tenemos este problema de deslizamiento, tenemos asolvamiento de ríos y tenemos esta situación que se está repitiendo ahora más seguido. Como decía Max al principio, pues también el cambio climático nos dice, vamos a tener más eventos de sequía, pero también vamos a tener más eventos extremos. Pedro, usted que es de operaciones, ¿dónde está ayudando Copeco? Hace poco en la radio escuchaba gente haciendo llamados de Ciguatepeque también a la gente de Copeco. Sí, estamos trabajando en una coordinación muy sistemática y ordenada para poder utilizar lo que es la respuesta, el manejo y la atención
Estamos trabajando a nivel de regionales y departamentales porque esto nos ayuda realmente a poder organizar y a poder realmente valorar la herramienta EDAN. Esta herramienta pues no solo es atender por atender o llegar por llegar, sino realmente darle lo que es la necesidad o los insumos necesarios a las personas que han resultado con algún tipo de afectación o de daño. Se hace a través de cada uno de los subcomisionados a nivel departamental y regional, con los comités de emergencia municipales que tiene también instalado lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a través de las alcaldías, y esto viene a potenciarse también por un equipo dinámico que es parte del sistema, que es una red, digamos, integrada con lo que es la ayuda y la asistencia humanitaria. Hemos atendido alrededor de unas 2.806 personas hasta el momento, esto con un histórico de la fecha 20, 21 y 22, de todo el total de afectaciones que tenemos reportadas. Es importante lo que mencionaban mis compañeros, las lluvias van a continuar, el exceso de confianza, la costumbre, ha generado pues que las personas estemos prácticamente apropiándonos de lo que es la armonía con el riesgo. O sea, no estamos teniendo miedo, ni cuidado, ni precaución. Nos estamos excediendo de confianza y esto hace que se genere una costumbre. Y estos malos hábitos realmente pues nos generan estas facultades que tenemos ahora, que es prácticamente no respetar la naturaleza, y lo otro es también los reglamentos, las normativas que debemos de generar en cada una de las alcaldías, municipios, barrios o colonias. Sí, ¿cómo están distribuyendo la ayuda? Se está distribuyendo a través ¿En de base a qué? a través de la herramienta DAN. Se hace una evaluación de daños. Esta evaluación de daños tiene y nos arroja también un análisis de necesidades, que pueden ser víveres, que puede ser también la parte de kit de higiene, kit de alimentos, kit para bebé, frazadas, colchonetas. Se están potenciando también algunas áreas con mayor incidencia, lo que es la Regional 1, Regional 2, Regional 3. Es ahí donde hemos tenido mayor cantidad de afectación. En la parte central, con lo que es la colonia Guillén, también se está trabajando de la mano con la alcaldía para poder potenciar cada uno de los recursos y no utilizarlos o duplicarlos. Así que todo esto se hace de manera coordinada, se trabaja a través de los COER, que son los comités de emergencia regionales en cada una de las regionales de Copeco, y el COEN a través de Copeco Central, que también tiene una canalización, un análisis de qué se atiende primero por el tema de análisis o priorización. ¿Cuál es el número de afectados? Un total hasta ahora, con el histórico de 20, 21 y 22, 5.734 personas hasta el corte de las 4 de la mañana del día de hoy. Sí, ¿por qué ha llovido más este año? Estamos bajo la influencia del fenómeno de la Niña. Tenemos ya casi tercer año consecutivo de estar bajo la influencia de la Niña. El año pasado, a pesar de que estuvimos bajo la Niña, no llovió lo que normalmente llueve un año, más bien estuvimos por debajo del promedio. Pero este año ha llovido más. Eso porque también hemos tenido un calentamiento en el Mar Caribe, un poquito arriba de lo normal. Y ese gradiente térmico pues, nos ha permitido mantener un flujo de viento menor acelerado del este, que permite la entrada del Pacífico, y más bien convergen estas dos circulaciones sobre el territorio nacional, y así lo han hecho prácticamente en los últimos 30 días. Por eso que tenemos que agosto fue un mes bastante lluvioso y septiembre está un poquito alto, arriba del promedio, casi estamos hablando de un 20 o 30% ya de lo que normalmente debería estar lloviendo. Y ya en septiembre, por ejemplo, al 20 de septiembre ya había llovido lo que normalmente llueve un septiembre normal. El alcalde Pimienta Cortés está con nosotros vía Zoom. Alcalde Raúl Ugarte, ¿cuál es la situación ahí en Cortés y en Pimienta específicamente? Enciende el micrófono, alcalde. Gracias, perdón de esto. He escuchado a los expertos, tienen toda la razón, pero la realidad es otra. En nuestro municipio, con la vasta experiencia que hemos tenido, sobre todo con ETA y OTA, definitivamente pudimos evacuar oportunamente. Nada de ver la gente con el agua a la cintura, jalando una cama o sus utensilios domésticos, de ninguna manera. La municipalidad se activó y pudimos evacuar. Tenemos evacuadas más de 400 familias, más de 2.000 personas, pero en esta ocasión los albergues no se llenaron mucho, bueno, más de 100 personas por albergue, pero se hizo debido a que la población no quiere estar en hacinamiento y se han distribuido, aunque tenemos exactamente las familias que salieron de un barrio y que se fueron a otro barrio que no es vulnerable, tenemos todo tabulado, y a otros municipios, inclusive colindando con Villanueva, algunas salieron a alquilar habitaciones a Villanueva y otras a Potrerío.
Así que he tenido la asistencia de Copeco, me ha acompañado Copeco, en ningún momento he sentido ningún tipo de sectarismo político. Recuerden que yo soy nacionalista y ellos me han dialogado con nosotros como atendiendo población, no atendiendo ningún tipo de partidismo. Eso estoy muy orgulloso de la gente de Copeco, igual que el Ejército, la 105, me han acompañado con personas, con elementos evacuando a la población, y también otras instituciones como Cepudo, que nos acompaña siempre. Hablar un poquito de que hacemos mala utilización o no tenemos un ordenamiento territorial es positivo, pero la población es la que definitivamente no quiere dejar por historia sus lugares. Las estamos reubicando la población en la zona alta de Pimienta a través de una donación de terrenos que nos dio el Banco Central de Honduras, y que de paso personas con malas intenciones nos han invadido los terrenos, ¿verdad? Aunque tenemos ya las escrituras, vamos a hacer el proceso de desalojo para poder seguir reubicando y poder seguir construyendo viviendas en esa zona. Permítanos, alcalde, comentarios. Sí, fíjese que justamente lo que el alcalde nos está diciendo es lo que se ha recomendado. Ubicar a la población en las partes altas, ¿verdad? Eso, y lo felicito, ¿verdad? por esa actividad que está haciendo. Y la otra cosa es que, y yo he pasado allí, yo cada vez que paso entre Pimienta y Villanueva, solo recuerdo los cañaverales que hay allí y cómo esos cañaverales han sido invadidos y ahora están siendo urbanizados. Y cada vez que paso por allí me duele mucho ver que, con lo que he dicho siempre, terrenos agrícolas de primera que están siendo urbanizados, ¿verdad? Y me alegra entonces que la Municipalidad de Pimienta, y como decía don Francisco Argeñal, existe una ley de ordenamiento territorial desde hace muchos años, pero lamentablemente no se cumple. Cada municipalidad debería tener un plan de ordenamiento territorial por ley, pero con la maestría de ordenamiento territorial de la universidad, me di cuenta que solo 35 municipios, hace un par de años, solo 35 municipios tenían planes de ordenamiento territorial, el resto no lo tiene. Entonces, con un plan de ordenamiento territorial, como lo manda la ley, justamente lo que está haciendo el alcalde de Pimienta es lo que todas las alcaldías del país deberían estar haciendo, determinando, porque la ley de ordenamiento territorial establece qué área del municipio es apta para agricultura, ganadería, para industria, para comercio, para residencia, todo eso. Eso es lo que pretende la ley. Pero lamentablemente, y por ejemplo, también voy mucho a Comayagua, paso allí por la villa de San Antonio y veo terrenos que están cruzados por canales de riego, que obviamente es para cultivo. Los dueños de las tierras las están urbanizando. Una inversión millonaria en canales de riego que hizo el pueblo hondureño, porque no fue la municipalidad lo que financió eso, fuimos nosotros con nuestros impuestos, y sin embargo esas tierras que están diseñadas para ser cultivadas, las están urbanizando para bodegas. Ahorita con el aeropuerto de Palmerola, allí la construcción de bodegas se está haciendo algo se está expandiendo rápidamente a costa de tierras agrícolas. Entonces, me alegra pues que la alcaldía de Pimienta esté tomando en cuenta eso. Si me permite, señor alcalde, Copeco en el 2014-2015, a través de un préstamo del Banco Mundial, un proyecto que tenían, hicieron todo un plan de gestión del Valle de Sula. Pimienta estaba dentro de ellos, se ubicaron donde podían haber albergues, áreas de rutas de evacuación, áreas inundables, ¿verdad? Se hizo un estudio muy grande, muy completo, bastante caro para todo, lo hicieron para todo el Valle de Sula, y se socializó. Lo que pasa es que después esos quedan engavetados, ¿verdad? Y empezamos a ver la realidad, digamos, en Pimienta muchas de las construcciones están en cauces antiguos del Ulúa, ¿verdad? No, los ríos son dinámicos, o sea, tarde o temprano va a regresar ahí, ¿verdad? Estar ubicando personas, yo creo que es lo ideal, ¿verdad? Hacer un plan de ordenamiento territorial, pero también tenemos que buscar centrarnos en la realidad, ¿verdad? Y
lo que dijo el alcalde, tenían un terreno y se lo empezaron a invadir. Creo que entre toda la comunidad que se encuentra en el Valle de Sula, deberían gestionar, luchar para que el gobierno les ayude y puedan crear las obras de mitigación, ¿verdad? Especialmente, y la más necesaria, que son Llanitos y Catullo, ¿verdad? La represa. Porque en este momento, y todas estas inundaciones no se deben al Chamelecón. El Chamelecón da 1/3 de lo que da el Ulúa. O sea, todas estas inundaciones se producen por las precipitaciones que se han dado en Occidente, en Copán, en Lempira, en Santa Bárbara. Entonces, yo le recomendaría también buscar, porque toda esa información quedó en la alcaldía, que también les va a servir, ¿verdad? Para ordenar su municipalidad y ver para dónde se pueden extender y qué zonas son las más susceptibles, ¿verdad? Aunque ahí casi todo es valle y casi todo está dentro de la planicie de inundación del río Ulúa, ¿verdad? Pero sí, a veces es rescatar de esa información que ya se generó, que Honduras ya la pagó y que, bueno, que la estamos pagando, ¿verdad? Porque eran préstamos y que hay que darle utilidad, no hay que dejarlas engavetadas, ¿verdad? Como la mayoría de los estudios que nos suceden aquí en Honduras. Sí, antes de ir con el alcalde... Si me permite, sí, lo que pasa es que no completé. No, todos los municipios de la zona metropolitana del Valle de Sula tienen el PGRD con enfoque de riesgo. Tienen un plan de ordenamiento territorial con enfoque de riesgo. Lo hicimos, lo que está diciendo el compañero es positivo, una gran inversión, un gran estudio. Tenemos las zonas de deslizamiento, tenemos la zona de industria, tenemos todo lo habitable. Lo que sucede es que no se respeta. Y lo que sucede es que nosotros como municipio no lo hacemos respetar. Definitivamente asumo esa responsabilidad. En la parte política nos afecta porque si nos dicen que en la cabeza de uno van a construir una casa por un voto, uno se deja construir la casa por un voto. Eso es positivo. Y eso no solo lo tiene Pimienta, lo tiene todos los municipios. Yo creo que nosotros los políticos propiciamos ese desorden, aunque el gobierno por muchos años ha hecho esfuerzos, ha mandado técnicos capaces que nos han orientado. Yo como un alcalde de 20 años tengo mis estudios y sé hacia dónde debo hacer las cosas y hacia dónde no las debo hacer. Pero lamentablemente los municipios del Valle de Sula son poblados por puereños que vienen y que se introducen al municipio por la cuestión de empleo a nivel de las zonas industriales y no conociendo, no respetan. Y venden, bueno, viene el desorden que hay aquí y que nosotros tratamos de hacerlo. Yo creo que nos debe acompañar el gobierno, pero con fuerza, nos debe acompañar el ejército para hacer cumplimiento. Tenemos los bordos, una barbaridad de construcción de bordos a través de antes de la comisión, ahora del Centro de Estudios para el Desarrollo del Valle de Sula, con cultivo, con vivienda. El Copeco nos hizo cualquier cantidad de sistemas de drenaje de aguas servidas y pluviales y la gente construye encima de los sistemas de drenaje. Y uno les dice, pero no hacen caso y no tiene uno la fuerza. Ustedes saben, una zona muy peligrosa, una amenaza, qué sé yo, no tiene uno la fuerza total para poder tomar disposiciones. Creo que lo que nos está pasando somos nosotros mismos, que no estamos en destrucción, y ustedes pueden pasar todo el día analizando buenas situaciones, buenos técnicos, pero la población debe ser un plan de educación masiva hacia la concientización de esta problemática, porque sufre sacando todos sus enseres, dañando todos sus enseres, mojando todos sus enseres en escuelas, en corredores, qué sé yo, y después retornar a la casa, una casa sucia, una casa ya golpeada por el agua, etcétera, etcétera. Y eso también nos repercute para no salir del desarrollo de nosotros en el municipio, carreteras totalmente dañadas como la carretera hacia la aldea Santiago, que es mi zona más productiva de banano. Ahorita una compañía bananera, Nana Banana, había impulsado la reactivación de su finca, invirtiéndole más de 70 millones, que nuevamente costó casi 2 años recuperarla y ahora está totalmente botada. Sí, así que, sí, perdón. Sí, un minuto, alcalde. Don José Santos, en la colonia Torocagua. Gracias por la espera, don José. Sí, buenos días, Raúl, y a todos sus panelistas. Mire, lo que ya el alcalde dijo realmente, quién es el culpable de todos estos asuntos. Y lo que decía el señor Savillón es muy cierto. Mire, es culpable la persona en sí y las autoridades. Más las autoridades, ¿verdad? Porque, como decía el señor, por un voto dejan que una persona construya a la orilla de un río. Y eso no debe suceder.
si son autoridad, si la persona, si el alcalde le llama la atención a todo y no hace caso a la persona, pues busquen la autoridad para que desalojen personas. Mire, aquí en Tegucigalpa, yo estuve llamando, por ejemplo, la Jalido Lacho, aquí cerca, donde era antes el taller San Martín, frente a la Alemania, o Alemán creo que es. Mire, empezaron a construir casetas a la orilla de la carretera en un gran guindo. Ahí está el guindo, pero tremendo guindo. Llamé a la alcaldía de aquí en Tegucigalpa para que fueran a ver todas esas construcciones y todo. Nada, no le paran bola a la gente que cuando uno llama, ¿verdad? O algo para eso. Entonces la misma autoridad, por los votos, por querer agarrar un voto, no hacen nada, definitivamente. Ellos son más culpables que las personas que construyen ahí, porque si yo soy autoridad, pues yo voy a poner mi ley con mi autoridad, ¿verdad? En sí. Otra cosa, aquí en este país, realmente, aquí la gente hace lo que quiere. Todas las carreteras de Honduras no tienen derecho de vía, están tomadas. Unos han cercado, otros han construido. Mire, cuando uno viaja y mira que no hay pues derecho de vía para que una persona descanse. Es raro encontrar un tramito, pero de ahí solo construcciones a la mera orilla de la carretera. Eso no puede ser en este país, hombre. La autoridad tiene que ser dura y tiene que ejercer su autoridad para estas cosas, ¿verdad? Realmente la autoridad es más culpable que la persona que construye en un lugar no adecuado. Buenos días. Buenos días. Luego voy a escuchar al alcalde. ¿Qué dice la gente de Copeco? Francisco. Bien, como decía él, a través del proyecto de gestión de riesgo de desastres se elaboró toda una estrategia para hacer la gestión en todos los municipios del Valle de Sula. Y como le explicaba Max, incluso ese trabajo incluyó imágenes de LIDAR, que es una tecnología muy cara, para poder hacer una caracterización de las zonas inundables y poder preparar un plan. Creemos que es algo que debe empezar a ejecutarse. También Copeco estuvo asistiendo a varias alcaldías en la elaboración de un plan de emergencia que debería estar ejecutándose este año, pero que debido al cambio de administración en varias alcaldías, pues también hemos quedado sin ese plan, que es muy importante tenerlo precisamente para poder actuar en situaciones como las que estamos enfrentando. Entonces, Copeco en esa parte ha hecho un trabajo, se ha apoyado con otros miembros del SINAGER y a través de organizaciones no gubernamentales también se ha tenido mucha incidencia en este aspecto. Pedro. Todo el valor agregado de los comentarios de mis compañeros en el estudio en este momento recae sobre lo que es la condición del ser humano y la persona. Realmente, pues todavía, como mencionaba Argeñán en las reuniones que hemos tenido en Copeco, nos falta octubre, un mes con mucha actividad, con mucha lluvia. Ya estamos viendo algunos valores agregados, un resumen histórico de lo que podemos observar con lo que fue ETA y OTA. Se nos vuelve a recordar en este año 2022 la vulnerabilidad que tenemos. Básicamente es una vulnerabilidad más que política, es una vulnerabilidad realmente social, ¿verdad? Que lógicamente pues genera algunos factores de riesgo que pueden ser económicos, que pueden ser políticos, que pueden ser con incidencia humana y también, ¿verdad?, por la tragedia. Menores de edad que a este momento ya generan una estadística de muerte también en el país. Actos temerarios, las personas le están perdiendo el respeto realmente a la naturaleza. Usted le dice a la gente no cruce por una quebrada, es como que le diga más bien crúcela. Tenga cuidado, observe sus entornos, los alrededores. Entonces, lo material de una u otra forma, como mencionaba el señor alcalde, se va a recuperar, aunque esté afectado o dañado, se recupera. Pero qué bueno que todas estas acciones también preventivas se han llevado a cabo, porque nos genera una respuesta no solo inmediata, sino también con proactividad y construir, lógicamente, en la población conciencia y una toma de decisiones razonada, que se debe pensar, no solo meditar, se debe pensar realmente, porque el impacto de lo que puede ser esto puede ser trágico. Hasta ahora, pues gracias a Dios, los niveles de incidencia de personas desaparecidas y muertas es muy baja, gracias a Dios, es una buena noticia, pero sí tenemos afectaciones de todo tipo. Así que mantenernos siempre al pendiente, todo lo que pueda ser un boletín informativo, un boletín de alerta, se hace con esa intención, y lo decía Max,
Estamos viviendo un riesgo, ¿verdad?, también viral con las redes sociales, donde la gente filtra mucha información que puede ser sucia, no verificada, que no nos ayuda en nada más que generar caos o miedo. Así que esperar información oficial nos va a generar también calma y sobre todo el compromiso y la responsabilidad de ser obedientes a los llamados que puedan hacer las instituciones que somos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en el país. Sí, alcalde, ¿cuál es la situación que se visualiza para hoy viernes, sábado, domingo, estos días ahí en Pimienta? Y aprovechando que están la gente de Copeco y los expertos, ¿qué más? Solicitarle a Copeco y consultarle aquí a los expertos, y me parece bien lo que el alcalde habla de no politización, de los errores que cometen, y me gustó que él, que es alcalde, autoridad de muchos años, dijo ahí que él sabe lo que tiene que hacer, y eso sin duda es bastante bueno para los pobladores de Pimienta Cortés. Alcalde. Gracias. No, la verdad es que esperamos, el río ha bajado bastante, el nivel de 5 y algo está en Pimienta, y en Santiago, que es la aldea de abajo, está todavía incomunicada, pero se está restaurando todo. Los daños a la economía agrícola es fatal, eso es difícil de recuperar tan fácilmente, sobre todo que no ha habido el apoyo esmerado del gobierno, no del actual, porque la verdad es que estamos comenzando. Tampoco quiero criticar lo que pasó, porque así es, las situaciones siempre se han dado por años. Hemos aprendido las lecciones y, como dijo él, no hay pérdidas humanas, no hay daños humanos de ninguna manera. Hay evacuaciones oportunas, pero esto nos ocasiona todo lo que viene después de la hambruna, la no oportunidad de empleo, etcétera, etcétera. Yo estoy muy agradecido porque la verdad me han acompañado técnicamente. Quizás ahorita ayudas no han venido muchas, no han venido prácticamente poquísimas, pero no es que uno esté esperando desde que empieza a llover ya una lluvia de ayuda, sino que intervenciones oportunas para poder paliar la situación. Agradezco los comentarios porque la población debe de irse educando. Yo creo que el compañero del Actorjagua, creo que dijo, autoridades, somos todos. Uno no puede en este momento, en estas condiciones de inseguridad que se han incrementado en el país, comenzar a pelear con cualquiera. Cualquiera va un empleado a decirle, agarra un machete y aquí no te cruces, o nos vamos a ver en otro lado, etcétera, etcétera. No debemos de ignorar esa parte. Y que se ha incrementado en estos momentos. En la zona se ha incrementado. Así que todo el mundo con cautela, amenazas, y uno no va a tener enemigos. Vimos un alcalde reciente del Partido Libre que por terreno lo mataron. Y eso fue porque de seguro él quiso hacer prevalecer la ley, el pobre, y mire las consecuencias. No debemos de perder de vista ese tipo de cosas. Solamente, y gracias, estamos dispuestos a compartir experiencias con los compañeros vecinos de tantas situaciones que hemos vivido. ¿Cuál es el mapa? ¿Lo mandó? ¿Lo tenés ahí? Pilas, pues. ¿Cuál es la cantidad de agua lluvia que ha caído la última semana sobre Honduras? Y explíqueme ese mapa, líder. Mire, antier tuvimos algunas zonas donde cayeron 60 milímetros, tanto en Olancho, en Santa Bárbara, en Copán y todavía en Choluteca. Y para anoche pues ya las lluvias bajaron bastante. Este mapa es el mapa que corresponde a la trayectoria y al cono de trayectoria que podría seguir la depresión tropical 9. Esta madrugada a las 3 de la mañana ya se confirmó por parte del Centro de Huracanes de la NOAA la formación de la depresión tropical 9, que seguiría una trayectoria hacia el oeste en ese momento, acercándose a Centroamérica, pero una vez que esté al sur de Jamaica empezará a girar hacia el noroeste en dirección prácticamente hacia el oeste de Cuba. En esta trayectoria, Raúl, este ciclón pues viene a disminuir los pronósticos de lluvia que teníamos para la próxima semana, porque antes los modelos decían que se iba a acercar más al territorio centroamericano, que iba a pasar a unos cerca de 300 kilómetros al este de la Mosquitia, pero ahora nos está dando más de 500 kilómetros al este de la Mosquitia. Y entonces los efectos que va a tener, por ejemplo, en el norte van a ser mínimos. Sí va a ocasionar que la zona intertropical de convergencia suba a las costas de Centroamérica,
ya a partir del miércoles en la tarde y jueves y viernes, cuando se convierte en huracán, va a hacer que las bandas nubosas también empiecen a cruzar el país precisamente de suroeste a noreste, y nos va a dejar lluvias entonces en los departamentos fronterizos con El Salvador, con Nicaragua y en la zona sur del país. ¿Comentario? Sí, justamente lo que decía el amigo, falta octubre, ¿verdad? Que octubre es muy lluvioso y con un riesgo adicional. Ya para octubre empiezan a hacerse presentes los frentes fríos en el país. Y cuando un frente frío choca con una depresión tropical o con un huracán, que fue lo que pasó durante el Mitch y también ETA y IOTA, la precipitación se incrementa más todavía, ¿no? Entonces, ojalá que no sé, don Francisco nos puede informar aquí si hay en camino ya un frente frío de parte del norte, una masa de aire polar, porque si esa masa de aire polar choca con esta depresión tropical, entonces las cosas sí se podrían complicar aún más. Por eso es que octubre y todavía noviembre estamos entrando en la fase más crítica de las precipitaciones en el país, por esa combinación que se puede dar con los frentes fríos. Max. Bueno, por lo menos en estos momentos, por la dirección que está tomando, habría que ver también si el huracán va a hacer que la zona tropical de convergencia suba un poco, me imagino que lo va a hacer. Le va a dar un respiro a las partes bajas del Valle de Sula, pero se va a empezar a hacer alerta en los ríos de montaña, ¿verdad? O sea, la lluvia va a ser más localizada. No sé si esperan más precipitación en la parte del litoral atlántico, creería que en un momento posiblemente. Entonces habría que empezar a ver los ríos Leán, habría que empezar a ver los ríos de la cordillera Nombre de Dios, los de la montaña Botaderos, de río Tocoa, que podrían subir, no puedo decir que van a inundar, no puedo decir que se van a deportar, pero podrían subir porque entonces las precipitaciones no van a ser tan distribuidas en el espacio, que es lo que se necesita para que un río como el Ulúa, como el Chamelecón, empiecen a crecer. Pero entonces les va a dar, no quiere decir que con estos días que ya se está diciendo, el río está bajando, va a continuar bajando, por lo menos hoy va a continuar bajando, pero no quiere decir que las partes que ya están anegadas que se van a secar, van a continuar con agua, ¿verdad? Porque esa va a estar ahí varios días hasta que ella pueda salir. Entonces, pero siempre estar pendiente, ¿verdad? Como digo, estos días la trayectoria ya le da un respiro a ellos, pero hay que seguir preparándose, falta octubre y falta noviembre. Sí, eso es muy importante, y lo que decía don Carlos es completamente cierto. La inestabilidad se incrementa cuando tenemos el choque de masa de aire frío con masas de aire calientes y húmedas. Eso nos deja grandes precipitaciones. En 2005, por ejemplo, tuvimos Vilma, tuvimos Beta, tuvimos Gamma, con un escenario parecido, que teníamos la combinación que se dio como la que tuvimos con ETA, donde una masa de aire frío choca con las bandas nubosas del ciclón y nos produce lluvias bastante altas, condiciones temporales de lluvia moderada y fuerte, que son condiciones temporales de casi 24 48 horas, que son suficientes, como dice Max, para que toda la cuenca agarre bastante agua, y entonces eso se manifiesta en una crecida muy alta en los ríos. Y esa es la trayectoria que la han superpuesto sobre una aplicación que está disponible en internet que se llama Windy. Estoy viendo que es el modelo europeo, que no es muy bueno pronosticando trayectoria de huracanes. Si pusiéramos el otro modelo que dice GPS abajo al centro, podríamos ver cuál sería la trayectoria que debería seguir. Entonces, pueden ver que por ejemplo, hay varias herramientas que incluso, como decía al principio también Pedro, circula mucha desinformación. A eso iba. Hay gente que se dedica a crear pánico. Busqué el otro ahí. Ahí está la trayectoria. ¿Ese es? Sí, pero que la haga más amplia para ver la parte del Caribe. No, más pequeño. Okay. Ahí. Si puede ver,
este coincide más con la trayectoria, bueno, la verdad que los dos ahora coinciden con la trayectoria que está pronosticando el modelo del centro de huracanes, que es un modelo bastante preciso, lo hemos visto, funciona mejor que el canadiense, funciona mejor que el europeo, que el del Reino Unido, y lo han afinado bastante bien para el Caribe. Fue el más acertado con la trayectoria de ETA, por ejemplo, que tenía un cono bastante ancho. Ese cono que se mira ahorita en la Florida, lo que teníamos sobre Honduras, cuando ETA lo teníamos a 200 kilómetros al este de la costa de Nicaragua. Y entonces ese cono de trayectoria lo que define es el área donde posiblemente se puede desviar, puede agarrar más hacia la derecha o más hacia la izquierda de esa línea punteada que está en el centro. El centro es lo más probable que siga, pero hay una alta probabilidad y como puede ver, entre más transcurre el tiempo, más ancho es ese cono de trayectoria, porque la incertidumbre se incrementa hacia dónde va a agarrar. Y lo importante es que en este momento no estamos en ese cono de trayectoria. ¿Las inundaciones que se pueden dar este año podrían ser similares a lo que provocaron ETA y IOTA o no? No, por los momentos no. Depende, como decía don Carlos Avión, de si tenemos el encuentro allá a finales de octubre o a principios de noviembre de un ciclón tropical con una masa de aire frío, sí podríamos tener un escenario parecido al de ETA. Pero han anunciado que este es el año que va a haber más lluvia. Es más lluvioso de lo normal, ¿verdad? Está lloviendo más del promedio, pero hasta el momento, si no se presenta un evento extremo como ese, quedaríamos ahí con un 30 o un 40% de exceso de precipitación de agosto principalmente hasta octubre. Bueno, los estudios, lo que hace la Universidad de Colorado lo pone similar al de ETA, ¿verdad? No quiere decir que va a suceder el ETA, creo que son varios años, 2011 no creo, sí, y otros años que lo hacen como análogo, ¿verdad? Usa los análogos, ahorita los análogos que están vigentes son 2006, pero ahorita, 96. Ahorita me acordé que hace algunos años que tuvimos este mismo programa, porque esto es todos los años aquí en Honduras. Usted habló, van a venir más, me acuerdo que usted dijo hace varios años, que esto iba a ocurrir. Sí, eso, con el cambio climático eso es lo que se está viendo. Se han incrementado los eventos y han incrementado la severidad de los eventos, ya sea de sequía o de precipitación. Vaya, por ejemplo, a nosotros las niñas nos traen mucha agua, pero en España o en el sur de Europa les trae sequía. Y ya en España están hablando que como la niña sigue vigente, entonces allá van a tener otro año de sequía el próximo año, ¿verdad? Porque entonces esto es lo que nos están indicando esta situación del calentamiento global. Mayor cantidad de eventos y mayor extremo de los eventos. Don Julio Cantarero, Jesús de Otoro. Buenos días, don Julio. Sí, buenos días, licenciado Raúl, buenos días a los panelistas. Es importante este mensaje que le están dando a los hondureños. En realidad, los daños en el Valle de Sula somos culpables quizás la mayor parte de los ciudadanos, pero con más responsabilidad las autoridades. Estamos hablando de Jesús de Otoro, que también aquí pasa ese río que aquí se llama Río Grande de Jesús de Otoro, más abajo del río Ulúa. Estoy escuchando que solo lo toman en cuenta de Santa Bárbara para abajo. Nosotros tenemos bien monitoreado este río, nos damos cuenta, conocemos las consecuencias que causa cada vez que hay llovedera. Aquí llovió domingo, lunes y martes. El jueves tuvieron la llena más grande en el Valle de Sula. Eso quiere decir que esta descarga va desde las aguas que se reúnen parte de La Paz y parte de Intibucá, de las fuentes de Intibucá. Desafortunadamente, los gobiernos las tienen descuidadas, estas cuencas y microcuencas. Aquí en Jesús de Otoro se le está quitando la piedra, la grava, la arena en una forma despiadada al Río Grande de Jesús de Otoro. En un cabildo abierto pedimos que se diera una veda, que se pusiera un control sobre la explotación y misericordia que se está haciendo en el río. Y estas son las causantes que van a resultar los daños graves en el Valle de Sula. Le pedimos, señor Raúl Valladares, que nos ayude allí con la presidenta de la República, ya que habló que cero concesiones, cero explotaciones, y por qué se están descuidando tanto las autoridades y están dejando a los alcaldes que hagan lo que la santa gana les dé. Yo creo que es tiempo de poner un alto. Yo soy propietario de una acción de terreno que va por la banda del río,
El 2015 vino la plaga del gorgojo, fue el crimen más grande que cometió el gobierno a través del ICF, de destruir todos los bosques, quedaron hechos pedazos. Yo lo cuidé más de 50 años para verlo destruido en un par de semanas, y esos no se han vuelto a forestar porque están acostumbrados a hacer el daño, pero no a repararlo. Desafortunadamente, estas son las consecuencias. Ahí vemos en los videos que pasan esos grandes troncos de Guanacaste. Son árboles que estaban a la orilla de los ríos. Los pescadores le meten fuego al pie de los árboles y los areneros le dan vuelta, y ahí están las consecuencias. Ahí van esos maderales que son árboles más de 100 años, que los pierden en segundos. Por favor, las autoridades que hagan algo y los medios de comunicación los ayuden a impulsar estos trabajos y que se ejecuten las supervisiones de las cuencas y microcuencas de todo el río, el caudal del río Grande, Jesús de Otoro, más abajo, río Ulúa. Muchas gracias y buenos días por permitirme la participación. Don Julio Cantarero, de Jesús de Otoro, ¿un comentario? Mire, varias cosas aquí. La primera, el amigo aquí de la UNA hablaba de la medida de mitigación, en este caso de la construcción de represas. Es una medida, en el caso del Valle de Sula, en todos los valles. Honduras pierde el 99% de las aguas lluvias al mar. Apenas creo que el 1% la retenemos ahí. Es muy poca el agua que retenemos. Luego viene la época seca y tenemos problemas de abastecimiento de agua. Segundo, el otro problema que debemos atacar y que es fundamental es la reforestación del país. Es decir, porque podemos construir represas, pero esas represas en pocos años van a estar asolvadas, como está sucediendo con el Cajón, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos deforestando las montañas, las partes altas, que es donde proviene todo ese material, todo ese limo, arcilla, arena, que arrastran estos ríos. Ustedes véanle el color de las aguas, ¿verdad? Color rojizo, color amarillento, color blanquecino, según el tipo de roca de la zona por donde baja el río. Entonces, unido a la construcción de represas, hay que reforestar también. Tercero, yo toda la vida, incluso la buena amiga Lolita Valenzuela siempre hablaba de la extracción de arena, que eso debería prohibirse y todo eso. Si una de las cuestiones que hay que hacer en el caso del Valle de Sula, yo no estoy muy de acuerdo con la construcción de muros o bordos de contención, porque el bordo de contención, la historia lo demuestra y el amigo aquí que es hidrogeólogo lo sabe muy bien. Los bordos de contención son unas medidas paliativas pero para corto plazo, porque si el río sigue arrastrando tanto sedimento producto de la erosión de las partes altas de las cuencas, el cauce del río se va llenando de sedimentos. Entonces llega un momento en que el cauce del río está más arriba en relación con la planicie inundable, que es lo que pasa en el caso del río Mississippi en Estados Unidos. Hay partes del río Mississippi que está más alto el río que lo que está la planicie. Entonces, cuando se rompe un bordo de esto, las inundaciones son peores. Consecuentemente, ¿qué es lo que han hecho los chinos históricamente? Canalizar, es decir, construir canales paralelos a los ríos para acomodar el agua adicional y dragar. Entonces, tal vez lo que están haciendo en Otoro es que no lo están haciendo adecuadamente. Es decir, el trabajo de extraer materiales del cauce del río se debe planificar para que el río no pierda parte del cauce, porque si no, al asolvarse el cauce del río, las inundaciones van a ser más frecuentes y más extensas. Entonces yo creo que aquí es donde las autoridades municipales también tienen que estar mejor informadas, ¿verdad? Para que sepan. Por ejemplo, en la base de un puente, allí no se debe extraer las arenas, obviamente, pero sí hay que liberarle el cauce al río de ese tanto material que hay para que el río no se desborde tan fácilmente como sucede normalmente en el Valle de Sula actualmente. Lo vi inquieto, Francisco. Sí, no, es que estaba pensando y quería escuchar la opinión de Max sobre lo que acaba de decir don Carlos, porque es muy importante ese tema. Escuchemos a Max. Bien, tenemos que enfocarla en dos sentidos. Los lugares con ríos bastante caudalosos, Ulúa, Patuca, Chamelecón,
La solución son presas, ¿verdad? Es un pensamiento, los ingenieros vamos con un pensamiento, es un pensamiento del siglo pasado, es un pensamiento sanitarista. En todas partes del mundo pues ya se ha dejado ese pensamiento sanitarista y se va a uno más integral. Entonces empezamos a ver que nosotros tenemos problemas todavía del siglo pasado, o sea, en esa parte tenemos que agarrar la parte sanitarista, ¿verdad? Y construir presas, porque no podemos reubicar 10.000, 20.000 familias, no las vamos a poder reubicar. Entonces tenemos que buscar las obras de contención. Lo que pasa, digamos, en Otoro, ahí son bastantes quebradas, ahí viene entonces la parte de restauración. Entonces, y eso es lo que nos diferencia a nosotros, digamos, con Costa Rica. Nosotros somos más vulnerables al cambio climático en comparación con Costa Rica, pero si nosotros vamos viendo el porcentaje de degradación que ha tenido Costa Rica con Honduras, nosotros vamos viendo que la degradación de nosotros va aumentando y la de ellos está disminuyendo. O sea, ellos están protegiendo el bosque y eso los vuelve más adaptables al cambio climático. Entonces tenemos que empezar a ver que hay un montón de soluciones, ¿verdad? Y empezar entonces a trabajarlas, y eso tiene que ser un trabajo del gobierno, ¿verdad? Como lo vengo repitiendo, Llanitos y Catuyo, las represas, en Huascorán también hay zonas donde se puede represar el río, el Choluteca también, y entonces, y la otra después es la adaptabilidad, y entonces ahí es cuando se empieza a trabajar con las comunidades para que la parte de la masa boscosa, que es la esponja, la que hace que no todo el agua que llueve llegue a los ríos, empiece a trabajar, y esa es la que nos va a funcionar en las rías de quebradas, en los pequeños ríos, ¿verdad? O quebradas que no tienen cómo represar, pero entonces sí vamos a tener que la masa boscosa nos va a hacer que esos niveles, la crecida llegue un poquito más tarde y llegue en menor cantidad, o sea, que se distribuya mejor en el tiempo y que tengamos un pico menos elevado. Entonces eso es lo que tendríamos que ir buscando, ¿verdad? Y al final siempre hay un experto para todo, ¿verdad? Entonces el ICF trabaja muy bien la parte de restauración ambiental. Senaos ha venido trabajando, creo que desde 2010, cuando ya pasó todo el servicio meteorológico, pasó para Copeco, y están creando bastantes productos, ¿verdad? Ahora es la integración y con un enfoque de gestión de riesgos, para que entonces nosotros empecemos a ver todos los cambios que necesita Honduras, ¿verdad? Pero que tiene que ir acompañado de una parte gubernamental y una parte de educación poblacional. Fíjate que es importante lo que decía el señor y la explicación que dio don Carlos de cómo manejar el sedimento del río es muy importante. A mí me llama la atención eso, y que por eso quería escuchar la opinión de Max también, porque siempre hemos conocido que la gobernanza que hay en la parte del agua en Jesús de Otoro es uno de los ejemplos a nivel nacional que tenemos de cómo trabajar con juntas de aguas. Y entonces sabemos la protección que se da en la parte alta del río Grande de Otoro, y me sorprende que tengamos ese material y que se esté explotando. Quizás ese mismo ritmo, esa tasa de sedimentación que está en el Grande de Otoro no es la misma que se está dando en otras cuencas que están siendo más intervenidas. Entonces es una situación que nos debe llamar la atención y trabajar más en la parte educativa, porque si tenemos todavía problemas de transporte de sedimentos hacia el río Grande de Otoro, que es una cuenca donde está funcionando bien la parte de la administración del agua, el manejo de la cuenca, ¿qué podemos estar esperando entonces en las demás cuencas? Que este problema que estamos experimentando es muy serio. Usted puede ver, por ejemplo, la desembocadura del río Huascorán está llena de trozos, está llena de basura. O el problema que tenemos con la cuenca del Motagua, con el transporte de sedimento y desechos sólidos que vienen desde Guatemala. Todas estas cosas son parte de cómo manejar el recurso hídrico, y Max, que es experto en esto, pues debe darnos más luz sobre esto. A nosotros sí nos preocupa esto, como decía don Carlos, estamos ante un evento de cambio climático, las lluvias fuertes se van a volver más frecuentes. Ahora lo que antes llovía en una semana,
está lloviendo en 2 días y lo que antes llovía en 3 horas, ahora cae en media hora. Y eso, pues, si tenemos una cuenca desnuda, si tenemos, no hay árboles en una montaña, esa agua baja con una velocidad tremenda que causa el arrastre de un carro con mucha facilidad, y puede ocurrir lo que ocurrió recientemente con esta familia de San Francisco de Yojoa, por ejemplo. Me dice aquí un televidente que olviden de los niños, las lluvias que están cayendo son producto del confinamiento humano que se dio por 2 años, donde la naturaleza se recuperó porque no hubo contaminación. Esto nos trae bendición de lluvia, que es muy bueno para los cultivos. Y con relación al problema del Valle del Sula, específicamente la Lima, es que el gobierno a través del Congreso compraron un terreno para fundar y construir la nueva Lima. Mucho bla bla y poco contenido. Bueno, la comunidad científica a nivel internacional es concluyente y es contundente al decir que sí, la climatología mundial se ve intervenida por el comportamiento de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico, que es el océano más grande del planeta, y que esto está relacionado entonces con el fenómeno del Niño. Si tenemos niños, tenemos sequías; si tenemos niñas, tenemos abundante lluvia en Centroamérica. Sí, es que eso nos lleva otra vez a lo que veníamos hablando, la desinformación o los todólogos. El Niño siempre ha existido, o sea, no siempre, ¿verdad? Porque la tectónica lo ha modificado. Pero desde que se cerró el istmo de Centroamérica, se empezó a marcar bien el Niño. Y aunque no se tenga explicado al 100%, eso sucede. Entonces podemos decir, bueno, aquí tenemos, pero si miran las noticias, en Monterrey las presas se secaron. O sea, ahí se quedaron sin agua, en México. Entonces es parte o sea, hay un componente también, variabilidad climática, que Argeñal lo puede explicar muy bien, y la otra parte, cambio climático, ¿verdad? Entonces esas dos son las que actúan y los que nos va dejando precipitaciones. O sea, la Tierra, por 2 años que nosotros estuvimos en confinamiento, es muy poco para que la Tierra se recupere, ¿verdad? O sea, los tiempos geológicos no son los tiempos nuestros, hablamos de cientos y de miles de años, para que haya un cambio sustancial. O sea, lo que nosotros estamos haciendo con el cambio climático es acelerar de manera exponencial ese cambio que se está dando, ¿verdad? Y entonces eso es el efecto que nosotros estamos dando el efecto antropogénico que nosotros estamos dando a nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, digamos, las precipitaciones, o sea, nos afecta más la deforestación o que la cuenca esté completamente desforestada a las variaciones en el clima, ¿verdad? Porque el bosque era el que absorbía parte del agua, hacía que el agua se retrasara en llegar a los cauces. Ahora está llegando, llueve, e inmediatamente después empieza a llegar a los cauces. A nivel urbanístico tenemos también otro detalle muy importante, y es el tema de manejo de desechos. Estamos hablando en la parte prácticamente rural, no agrícola, de lo que nos mencionaba también don Carlos con una explicación muy amplia y detallada, pero justamente nosotros hacemos trabajos de intervención con los comités de emergencia municipales, al igual que con las unidades de respuesta inmediata que están en cada una de las unidades que conforman el SINAJER, y nos vemos se puede decir, asombrados con esto. Encontramos cualquier cantidad, pero enorme, son toneladas y toneladas de manejo de desechos, donde usted mira mucho plástico. Estamos viendo todo lo que estamos usando para la parte de bioseguridad como que es un jardín. Entonces esto hace que las ciudades también comiencen a colapsar porque tenemos inundaciones muy rápidas. Y el otro tema es, como lo mencionaba Argeñal también, el otro día estuvimos a través de la página de Copeco haciendo lo que era difusión de algunas nubes convectivas, que iba a haber actividad eléctrica, que iba a haber lluvia, pero la gente no tiene la habilidad o no tiene realmente el desarrollo en gestión de riesgo para poder tomar decisiones y cancelar eventos masivos, por ejemplo. La gente sigue apuntando al riesgo y dice, no, si solo es una nube ya va a pasar. Y luego queda toda esta gente atrapada, confinada, pidiendo ayuda o generando también caos, porque genera grandes tráficos, genera miedo, el hecho también de consumir, ¿verdad? Algunos, se puede decir, alimentos de manera no organizada, desabastecemos realmente a la población por un poco de miedo, falta de información, y esto también nos genera otros factores que son adversos a lo que podría ser una gestión integrada. Así que es muy importante que sigamos pensando en las ciudades, porque uno de los mayores impactos en este momento
es realmente los lugares mayor habitados a nivel de planeta, no solo en Honduras. Se ha demostrado que el 97,63% de las incidencias son factor humano. Voy a ir a La Lima. ¿Cuál es la situación en La Lima con mi compañero Gerlin Díaz? Gerlin, adelante. Muchas gracias, licenciado. Estamos ubicados en uno de los albergues acá frente a la posta policial. Al menos este albergue pues es muy seguro acá en el municipio de Lima Cortés, porque también está ubicado en el gimnasio municipal. Aquí hay una gran cantidad de familias que han sido pues ya albergadas, pero hay una gran cantidad también en la calle viviendo sobre el Boulevard del Este. Por acá uno de los coordinadores del albergue. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Celio Bardales. Celio, ¿cómo está la situación acá en el albergue? ¿Cuántas familias, cuántas personas en su totalidad y qué se les está brindando hasta ahora? Bueno, se les está brindando lo que es servicio de salud. Tenemos el apoyo de Ciudad Mujer que nos está brindando para poder hacer atenciones psicosociológicas a las mujeres y lo demás. Se les está brindando alimentación, todo lo necesario que nos podemos brindar, porque el alcalde se ha preocupado por mantener. Aquí tenemos 55 familias, exactamente tenemos 132 personas albergadas aquí en el gimnasio municipal. ¿Están en su máxima capacidad ya? Por recomendaciones de salud, lógicamente sí tenemos la máxima capacidad, podemos albergar más, esperemos que la situación no siga afectándonos, pero tenemos otro centro de albergue que es el Instituto Patria y lo que es el Sindicato de Trabajadores. ¿De qué colonias y sectores son estas personas que están acá? La San José y la Metálica son las personas que tenemos aquí albergadas, que son parte del campo bananero. Primeras colonias inundadas. Primeras colonias inundadas que ya tenemos, ellos los empezamos a evacuar desde el día lunes y los tenemos aquí desde el día lunes y martes, ya progresivamente nos han venido llegando. ¿Qué ha pasado con las otras colonias que se inundaron la tarde de ayer? Algunas personas les hemos brindado lo que es el apoyo, ¿verdad? A través del CODEN dirigido por el señor alcalde Santolaine, y algunas personas han decidido por decisión propia no poder salirse, sino que ubicarse en lo que son los bordos, pero nosotros como municipalidad hemos brindado la ayuda en su totalidad para poder desalojarlas y brindarles estos centros de albergue donde tienen todo lo necesario, desde servicios de salud, alimentación, agua potable y todo lo demás. Muchas gracias al coordinador de este albergue acá en el municipio de Lima Cortés, pero de igual forma vamos a tratar de llevarles reacciones de las personas damnificadas. Pueden observar ustedes que por el espacio y para proteger pues sobre todo las medidas de bioseguridad no se ha dado mucha cabida más a personas y a familias, aunque son cerca de 150 familias. ¿Qué tal, madre? ¿Cómo ha sido la estadía acá en este albergue? Buenos días. No, pues buenos días. No, todo tranquilo, los han atendido bien. ¿Cuántos días está usted acá? Ya tengo 3 días. ¿Qué sector viene usted? De aquí de la 17 de enero. ¿Se estaba inundando ahí ya esa zona? Sí, ya está incomunicado. Ya unas personas que quedaron allá se fueron para las empacadoras. Allá quedaron, ahí están. ¿Con quiénes huyó de su colonia? ¿Con quiénes se vino de su colonia? El alcalde le mandó un comando para allá, 2 comandos. Muchas gracias. Una de las personas que está por acá afectada, hay otra madre acá que está dando pepe a su hijo. Madre, es difícil esta situación, su bebé está recién nacida. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la atención acá? Pues muy buenos días, ¿verdad? Sí, no, la atención pues los han tratado bien, desde que venimos los trataron bien, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias al alcalde que los han brindado, ¿verdad? Las manos, les han dado, ¿verdad?, dónde estar. Y sí, nosotros pedimos ayuda y él los mandó, ¿verdad?, al comando a traernos. Gracias a Dios, como le digo, y a él también, ¿verdad?, porque ha hecho todo el refuerzo él para tenerlos aquí también y no los ha faltado nada. Muchas gracias. Otra de las personas que está aquí damnificadas en el gimnasio municipal del municipio de La Lima Cortés. Como este panorama, hay 2 más. En el Instituto Patria está también otro albergue y también en el sindicato de la municipalidad de La Lima Cortés. La situación sigue siendo precaria para miles de familias que están en los alrededores y sobre todo en aquellos donde creen ellos que no les va a alcanzar el agua, porque hay muchas colonias que son fantasmas a esta hora de la mañana aquí en el municipio de La Lima, zona 0 de las tormentas Zeta y Iota, y que hoy nuevamente están en zozobra. Vuelvo con usted, licenciado. Sí. Bien, aquí estoy comentando de que el país ha sufrido esto año por año y Dios primero, huracanes no vengan. Pero hay veces que el MIS en algún momento creíamos que se iba a ir y se metió más bien. Una masa de aire frío, precisamente. Un frente frío lo detuvo frente a las islas de la bahía.
Por eso el Mitch estuvo allí girando y girando como un remolino. Se estacionó allí y después se desvió hacia el sur. Entró por Trujillo, por el Valle de la Guan, saltó a Olancho, de ahí pasó al Valle de Choluteca para ir al Golfo de Fonseca. Luego agarra por el Pacífico y regresa por Guatemala, Chiapas, México, de nuevo hacia el Golfo de México. Esa fue la trayectoria del Mitch, por el frente frío. Por eso es que los frentes fríos en agosto en octubre y noviembre son un alto riesgo si hay un evento de esto. ¿Usted que ha vivido todo esto desde los 30? No, mi papá me hablaba, por ejemplo, que en la llena de los 30... bueno, mi papá, buena salida. Sí. Mi papá murió de 100 años, le cuento. Él vivió la crecida de los 30. Y dice que en los 30, en Choluteca, por ejemplo, el río llegó casi al mismo nivel que llegó con Mitch, en 35 principalmente. Y si usted revisa la literatura de acá y las noticias de Tegucigalpa, en las llenas del 30, 33, bueno, en el 34 fue menos lluvia, pero 33 y 35 tuvimos pasos de ciclones tropicales sobre el país. Ahí están los gráficos. Y tuvimos que el río Choluteca, por ejemplo, se metió a la primera avenida, que se llevaba al puente de la isla, y son los episodios. Se llevó una parte del puente de Mayor. Sí, también. El puente Mayor, un arco del puente Mayor se lo llevó el río. ¿El Mitch? No, el 35. No, en el 35. Sí. Y tuvimos después, bueno, la llena del 54, que es muy parecida a la que estamos teniendo ahorita. No habían huracanes, no había nada, sino que era pura lluvia constante de más de 30 días que se dio en el 54. Y de la diferencia del 54 a hoy, ¿estamos mejor preparados? Pues sí, por lo menos ahora no han habido muertos, aunque tenemos mayor deterioro ambiental, tenemos problemas de asolvamiento de ríos, tenemos un montón de factores en contra, pero aún así tenemos también obras de infraestructura que nos permiten medio controlar las crecidas, que también es importante. Y mayor capacidad de pronóstico también, ¿no? Sí, también las herramientas de pronóstico han mejorado muchísimo. Si recordamos en el 74, por ejemplo, cuando tuvimos FIFI, las imágenes de satélite no eran disponibles. Cuando Mitch ya había algunas imágenes disponibles en internet, pero teníamos el problema que la mayor parte de los pronosticadores, por ejemplo, que teníamos en Honduras, no podían interpretar imágenes de satélite. Max. Sí, pues... Bueno, con el Mitch creo que la comunicación con el centro con NOAA de huracanes era por teléfono o por fax, no recuerdo. Y era teletipo. Sí. Ajá, era bien complicada y ellos decían una cosa. Teletipo y teléfono. Ellos decían una cosa y aquí los encargados, los que estaban de turno, miraban otra cosa. Llegaron a un punto en el Mitch que ellos ya no creían en nadie, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. O sea, el Mitch... Bueno, le voy a decir, recuerdo que yo transmitía para HRN. El centro de huracanes de Miami sirvió mucho. Mire, yo esa noche del 31 de octubre... De ahí nosotros nos quedamos bastante. Yo estaba en los estudios de Radio América, toda la noche me la pasé allí con Vallejo y estaba Mario Valentín Sánchez también y el doctor Mario Rivera Vázquez. Entonces me la pasé toda la noche ahí y yo estuve en constante comunicación con el centro de huracanes, llamándolos por teléfono, para ir actualizando dónde estaba el ojo del huracán, ¿verdad? Y así le íbamos siguiendo y de esa manera yo estuve orientando ahí a la gente, porque llamaban por teléfono, mire, de San Juancito, que por aquí va a pasar el huracán, que no sé qué. Que tiene dos ojos. Entonces yo le decía, mire, no se preocupe por la velocidad de los vientos, porque cuando pase por aquí, por el territorio, la velocidad del viento no va a ser lo más importante es la cantidad de agua que va a caer. Y efectivamente, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, en ese periodo de 24 horas, de las 12 del mediodía del viernes a las 12 del mediodía del sábado, cayeron creo que 365 litros. Este es un punto que es bueno, yo siempre lo explico a la gente. Usted oye, cayeron 60 milímetros de lluvia. Bueno, ¿qué es un milímetro de lluvia? Pues es 1 litro por metro cuadrado, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Si caen 60 litros por metro cuadrado, en 1 hora, 2 horas, 3 horas, es un montón de agua, ¿no? Y esa agua, ¿cómo va a fluir? La velocidad que va a agarrar. Y lo que decía el amigo Ordóñez, en las ciudades, vaya, por ejemplo, la Orejona,
¿Por qué la orejona está causando tanto problema? Porque se ha deforestado toda la falda de la montaña de Cantagallo y se ha urbanizado mucho terreno. Entonces, las aguas en las ciudades fluyen rápidamente por las calles porque está pavimentado, por los techos de las casas, la cantidad de agua y deforestada la parte alta. Entonces, esa esponja que la vegetación sirve para ir reteniendo el agua, porque la vegetación hace dos efectos o tres efectos. El primer efecto es que sirve de amortiguamiento a las gotas de agua cuando caen al suelo. Segundo, esa cubierta vegetal impide que las gotas de agua impacten directamente en el suelo y a su vez hace que el agua se vaya filtrando lentamente en el suelo y fluya lentamente también como escorrentía. Entonces, eso retrasa, lo que decía Max, es muy cierto, retrasa el tiempo en que el agua que cae aquí llegue acá. Pero si está urbanizado, esta agua que cae aquí en segundos o minutos va a estar aquí. Entonces, por eso es que el papel de la vegetación es fundamental en esto de prevenir inundaciones, o no prevenirlas, sino que de repente es amortiguar el efecto de las crecidas de agua. Entonces, la orejona, ¿por qué nos causa tanto problema aquí en Tegucigalpa? O la Quebrada Salada también, o el río Chiquito, o el río Choluteca, porque hemos deforestado toda la cuenca, ¿va? Ese es el gran efecto. Por eso yo, el año pasado, por eso del Bicentenario, yo elaboré una propuesta de un plan nacional de reforestación, centrado en los centros educativos. Que los centros educativos, todos los centros educativos públicos y privados, sirvan de base primero para construir viveros en todo el país. Y luego estos viveros con las comunidades, entonces llevar todas estas plantas a plantarlas, no en los parques, no en las avenidas de los bulevares, sino que allá en las partes altas de las montañas, allí donde hemos deforestado más. Y con ese plan creo que al mediano plazo podríamos estar amortiguando en gran parte este efecto de las lluvias. Bien, lamentablemente nos tenemos que ir. Gracias a los expertos, la gente que reporta que bien. Saludos al presidente del Colegio de Periodistas que ha estado siguiendo la transmisión. La verdad que pues es la idea que la gente que nos sepa orientar sobre estos temas y a la población. Voy a iniciar con Pedro Barahona, el asesor de operaciones de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Pedro, el despliegue que está haciendo Copeco a nivel nacional en cuanto a operaciones, para que la gente tenga ya el panorama final de lo que se va a hacer y lo que se prevé para hoy, el fin de semana, y luego hablamos con el hombre de qué va a pasar con la lluvia. Así es, acciones muy importantes se llevan a cabo debido a que tenemos alertas vigentes en todo el territorio nacional. Es muy importante todos los anuncios, los procesos de información, la difusión, la orientación, se hace con el simple objetivo de salvar vidas. Así que es importante que cada uno de los comités de emergencias municipales de manera estructurada cumplan con esa funcionalidad. Es una regulación, es algo que realmente nos da la potestad de asistir y de ayudar a las personas en lugares de mayor vulnerabilidad o grado de exposición. Así que solo tomo un minuto para poder hacer un recordatorio de lo que son las alertas vigentes. Tenemos para el departamento de Islas de la Bahía, gracias a Dios y Atlántida, color verde. Tenemos a Copán y Santa Bárbara, también a zonas cercanas al río Ulúa en color rojo. Tenemos en amarillo los departamentos de Cortés, Lloro, Ocotepeque, El Empira, Intibucá, Comayagua, Olancho, Colón, La Paz, Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca. Evitar el grado de exposición, todas las recomendaciones siguen vigentes. Utilizar una mecánica también de movilidad, si va a manejar, hágalo de día. Hay que monitorear los puntos de destino. Se nos acerca también ahora lo que es el feriado morazánico, hay que ponerle también atención a esto, ya que esto pues, nos genera mayor exposición. Entre más gente hay reunida, las probabilidades de que tengamos un incidente es mayor. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros, el jefe de operaciones de Copeco. Dígame, Max, ¿qué le decimos a la población y qué visualiza? Bueno, a corto plazo, pues
vamos a tener un respiro. Por lo menos hoy. ¿Vamos a tener? Un respiro, ¿verdad? Sí. Hoy, por lo menos, los ríos caudalosos van a bajar un poco. Siempre hay que estar pendientes, especialmente ríos y quebradas pequeños. Pueden tener crecidas súbitas, especialmente en las partes donde dijeron las alertas, en los lugares montañosos, la parte de Copán, la parte del litoral atlántico y el Pacífico, ¿verdad? Respeten, estén pendientes, no se arriesguen. Los ríos crecen rápido también, solo tienen que esperar. Esos ríos crecen rápido y bajan rápido, ¿verdad? Entonces, por esperar 1 a 2 horas, es mejor esperar 2 horas que morirse. Gracias. Y a futuro, pues, hay que apoyar en los sistemas de prevención y de satélite, de SATs, ¿verdad? Que ellos trabajan bien, pero necesitan los insumos y los recursos para poder seguir previniendo y dar un mayor tiempo de alerta. Eso es. Gracias, don Carlos. Bueno, aquí básicamente es a las autoridades municipales de todo el país, ¿verdad? Pongan en vigencia, apliquen la ley de ordenamiento territorial. Ese es un instrumento muy valioso. No tienen que andarle pidiendo permiso a la gente, son ustedes los que dan los permisos de construcción, por ejemplo. Así que ustedes tienen el fundamento para poderle hacer cumplir esa ley y evitar estos eventos que se están dando precisamente por no obedecer la ley que desde hace muchos años existe, solamente es que se ponga en aplicación. Muchas gracias, don Carlos Savillón, por estar con nosotros. Vamos a cerrar con don Francisco Argueñal. Francisco. Muchas gracias, Raúl, por habernos invitado a este programa. Hacer la recomendación a la población de seguir siempre la información de fuentes oficiales, no caer en información falsa, en creer información falsa y lo peor es... Explíqueme un poquito eso de información falsa que hace la gente y que eso afecta. Es que el problema de las redes sociales es que aguantan con todo. Hay mucha gente que me envía cosas de redes sociales y le pongo, eso no es cierto, eso no es cierto. No crean todo lo que sale en las redes sociales. Eso es para todo tipo de cosas. Sí, eso es, ponen fotos, por ejemplo, de Mitch, ponen fotos viejas para crear confusión o agarran un pronóstico y lo interpretan a su forma, o a veces no agarran un pronóstico, sino que hacen su propio escenario para sembrar pánico. Por ejemplo, si usted se fija, hace 2 días estaban hablando que venía un huracán para Centroamérica y que iba a hacer lo mismo que ETA y que no sé qué, para crear pánico. Eso no es conveniente en una población máxima cuando hemos tenido lluvias, cuando tenemos situación de albergados. Ese tipo de información no se puede seguir y lo peor que podemos hacer es tratar de difundirla más. Entonces lo que tenemos que hacer más bien es buscar fuentes oficiales, buscar fuentes de servicios meteorológicos, fuentes de la NOAA o fuentes de modelos que tienen credibilidad, pero hay que saber interpretar los modelos también, no solamente agarrar una figura y porque mira un rojo es que va a haber un desastre, sino o porque mira un azul es que va a haber otra cosa. Hay que saber interpretar las imágenes y eso pues lo hacen los expertos, y los expertos están en fuentes oficiales por lo general. Algunos estarán retirados, pero son personas reconocidas, y no seguir este tipo de alarmas porque lo que pretenden es sembrar pánico. En estos momentos es importante eso, y recordarles que estamos en la parte alta de la temporada ciclónica, Raúl, y que tenemos que prepararnos. Que aunque este próximo ciclón tropical, esta depresión tropical que ya se formó, no nos va a afectar muy de cerca a nosotros, debemos de prepararnos para los próximos 67 días que faltan, porque todavía no nos hemos salvado. La probabilidad de tener actividad ciclónica en el Caribe este año es mayor que la del año pasado, de acuerdo a los pronósticos de los grandes centros mundiales. Por lo tanto, la gestión del riesgo es muy importante. Sí, me dice aquí la diputada Johanna Bermúdez. Raúl, buenos días. Hay que enviar mensajes de certidumbre, confianza y de esperanza a la gente. Debe enviar claras instrucciones a la población. Hay que instalar mesas multisectoriales a ver el impacto en la salud, en la economía y en la educación. ¿Qué es lo mejor que le puede decir a la gente? Mire, de lo que estaba diciendo don Francisco, yo siempre he insistido en un punto y es una recomendación que siempre le he hecho a los meteorólogos. Yo entiendo cuando me dice las posibilidades,
El pronóstico que da Senaos, por ejemplo, no es que el 100% que va a llover. Y por eso es que la gente, por ignorancia, dice, no, si es que esos de Senaos son unos mentirosos. Dicen que va a llover y aquí no llovió. Porque por esa ignorancia, ¿verdad? Entonces yo escucho un pronóstico de Senaos y yo sé que tiene un margen de error. Claro. Definitivamente lo tiene. Pero porque no llovió en mi casa no quiere decir que erraron en el pronóstico si llovió en el Chimbo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas es importante que la población lo tenga presente. Simplemente le están diciendo, mire, tenga precaución porque hay posibilidades de que ocurra este evento, ¿verdad? Eso es importantísimo que la población lo tenga presente, ¿verdad? Y no hacerle caso a las redes sociales, porque efectivamente yo recibo constantemente, ¿verdad? Y ahí no es cierto, esto no es cierto. Es como otro, y disculpen el tiempo que le voy a tomar, esto de que la falla geológica se activó, que no sé qué, no es cierto. Una falla geológica se activa cuando hay un sismo. Un sismo me está diciendo que esta falla geológica se activó, pero porque hay un deslizamiento no quiere decir que la falla se activó, como están diciendo de la Guillén. Que la falla geológica se activó, no es cierto. Allí lo que hay es un deslizamiento de tierra por exceso de humedad, por un suelo arcilloso, porque esté en una pendiente, porque se ha urbanizado desordenadamente. Todos esos factores son los que han incidido, pero allí no ha habido ningún sismo aquí en Tegucigalpa y no ha habido sismo por décadas, ¿verdad? Así que ninguna de las fallas, que creo que son 17 las que Copeco ha determinado que hay, ninguna de esas fallas ha tenido actividad sísmica en décadas. Yo tengo 50 años de vivir aquí y los sismos que hemos sentido aquí son los que se producen en Golfo de Fonseca o allá en el Caribe. Pero aquí en Tegucigalpa ninguno. Gracias a mis 4 invitados, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. No nos cambien un momento, hoy es tu día, con una variada programación Canal 11, cerrando la semana.